Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo segundo del tiempo de Pascua. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 a 16. Uno de los objetivos del libro de los Hechos de los Apóstoles es demostrar cómo en las comunidades cristianas estaba presente y actuaba el Espíritu de Jesús resucitado. Para tal fin, Lucas utiliza los mismos signos que se han evidenciado en los evangelios. En nuestro texto se refleja el aprecio del pueblo por la comunidad cristiana de la misma manera como Jesús lo recibía. Y así como Jesús poseía el Espíritu de Dios para curar a los enfermos, de la misma manera en la comunidad cristiana actúa el Espíritu del resucitado. Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo. Todos íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón. Pero de los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en catres y camillas, para que al pasar Pedro al menos su sombra los cubriese. También los vecinos de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos se sanaban. La presencia del Espíritu confiere a esta comunidad unas características particulares. Veamos cuáles son. En primer lugar, es una comunidad unida. La primera acción del Espíritu Santo es mantener la unidad en la comunidad. La división no procede del Espíritu. La unidad se da porque todos los cristianos profesan la misma fe cuando se reúnen, es decir, nunca se aíslan de los hermanos. La iglesia no es el lugar donde cada creyente va individualmente a proveerse de lo que necesita para salvar su alma. Los cristianos constituyen una familia, son solidarios los unos con los otros y de alguna manera se sienten responsables de todo lo que sucede en la comunidad. Por otra parte, la oración que procede de nuestro corazón por la acción del Espíritu nos une como comunidad. Oramos juntos unos por otros, no solo durante la celebración, sino también fuera de ella. En segundo lugar, es una comunidad apreciada por el pueblo. La forma de vivir y la manera de comportarse de cada miembro de la comunidad suscitaba interés y admiración, porque era radicalmente distinta a la de las otras personas. En tercer lugar, muchas personas se unían a la comunidad cristiana por atracción. El cristianismo era una religión que atraía porque se distanciaba notablemente de los cultos existentes en la época. Allí se practicaba el servicio, la caridad de unos con otros, especialmente por los más pobres, los enfermos, los más necesitados, etc. Esta forma de vida atraía y muchas personas se agregaban de tal manera que la comunidad se extendía y crecía rápidamente. Y en cuarto lugar, en la comunidad acontecían muchos prodigios. Las gentes les llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos y todos se sanaban. Donde se acoge el Evangelio suceden prodigios y los gestos realizados por los apóstoles son los mismos que hacía Jesús. Son obras a favor de las personas. La atención a los enfermos, la salvación de quien se siente oprimido por el mal o que vive en estado de infelicidad. Esta es la prueba de que Jesús está vivo y ha comunicado a los discípulos su propio espíritu. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 a 19. Se trata de la visión que tiene Juan en la isla de Patmos. El autor del libro del Apocalipsis se identifica con el nombre de Juan y se ubica en una pequeña isla del mar Egeo llamada Patmos, que, entre otras cosas, desde 1999 ha sido proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Juan se encuentra allí deportado a causa de su fe en Cristo y tal vez por negarse a dar culto al emperador Domiciano. Es que Domiciano era un megalómano, es decir, tenía ideas de grandeza de manera que podía mentir y manipular con tal de conseguir sus objetivos. Él había llenado todo el imperio de estatuas con su imagen y construido muchos templos en su honor,
Y siguiendo el ejemplo de Julio César, que dio el nombre al mes de julio, y de Augusto, que dio el nombre al mes de agosto, él también quiso llamar Domicio al mes de octubre, que era el mes de su nacimiento. Ahora bien, todo edicto que proclamaba debía comenzar con las siguientes palabras: Domiciano nuestro Señor y nuestro Dios ordena que. Naturalmente que los cristianos del Asia Menor se negaban a adorar al emperador como un dios, y por este motivo sufren acosos, persecuciones y abusos. Y es por esto que el autor del Apocalipsis escribe su visión con el objetivo de animarlos para que permanezcan firmes en la fe. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la paciencia por Jesús, me encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de las lámparas una figura humana vestida de larga túnica, el pecho ceñido de un cinturón de oro. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, poniéndome encima la mano derecha, me dijo: no temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Escribe lo que viste, lo de ahora y lo que sucederá después. El autor, para transmitir su mensaje, utiliza símbolos e imágenes que es propio del lenguaje apocalíptico. Juan ve un hijo de hombre en medio de 7 candelabros, lleva vestidura blanca que le llega hasta los pies y está ceñido con un cinturón de oro. El Hijo del Hombre es el Señor resucitado. La larga vestidura usada por los sacerdotes del templo indica que Jesús es ahora el único sacerdote. El cinturón de oro que le rodea la cintura era el símbolo de la realeza. Jesús, por tanto, viene presentado como el único rey. Pero recordemos que la realeza proclamada por Jesús es el servicio, mas no la autoridad. Por otra parte, el número 7 indica plenitud, es decir, los 7 candelabros representan la totalidad de las comunidades cristianas. Es bueno recordar que en Oriente, durante las ceremonias en honor del emperador, se tenía la costumbre de inclinarse ante su imagen, que estaba ubicada en medio de los candelabros. Por consiguiente, Juan presenta como destinatario del culto al Señor resucitado y no al emperador. El resucitado es el centro de adoración de todas las comunidades cristianas. Él es el rey que guía y gobierna con su palabra. Es Él el sacerdote que, dando su propia vida, ofrece el único sacrificio agradable a Dios. Juan invita entonces a todas las comunidades cristianas a hacer un examen de conciencia y a preguntarse quién debe ocupar el centro de sus reuniones en el día del Señor, en el domingo. ¿Acaso los ídolos, las imágenes de personas, las palabras humanas de los poderes, o el resucitado y su palabra? El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. Es el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. La escena se desarrolla en el lugar en el que Jesús había celebrado la última cena, es decir, el cenáculo. Veamos cómo comienza el texto. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se ubicó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. El texto inicia diciendo que Jesús se encuentra con sus discípulos al atardecer de aquel día, es decir, el mismo día en que María Magdalena fue al sepulcro y al encontrarlo vacío salió corriendo a llamar a Pedro y al otro discípulo. En otras palabras, el hecho sucede en el día del Señor, el domingo, cuando se reúne la comunidad cristiana. El texto también dice que los discípulos se encontraban encerrados por miedo a los judíos.
habla de discípulos, no los 10 que quedan de los discípulos de Jesús, dado que Judas y Tomás no estaban. Parece que Tomás es el único que no tiene miedo y está por fuera. Con el término discípulos, el evangelista se refiere a todos los cristianos que se reunían en el día del Señor. A ellos se les invita a tener una experiencia con el resucitado. Los judíos son quienes causan miedo a los discípulos, y con el término judíos, Juan no se refiere a todo el pueblo de Israel, sino a aquellos que son incrédulos y que se oponen a la propuesta del mundo nuevo hecha por Jesús, es decir, que no aceptan la luz, sino la tiniebla, la del mundo antiguo. En aquel momento lo que caracteriza a los discípulos es el miedo, a pesar de que Jesús en el Evangelio de Mateo les había dicho que Él los enviaba como ovejas en medio de lobos, que fueran astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Ellos tienen miedo, y el miedo es una imagen que puede caracterizar también a la iglesia. Y el miedo nunca es buen consejero porque paraliza y no permite la confrontación con los demás, sobre todo con quien piensa de modo distinto. El miedo puede hacer que la iglesia se vuelva intolerante, fanática, como ha sucedido en algunos momentos de su historia, cuando deja de dialogar y en vez de proponer sus convicciones, las impone. En la historia de la iglesia hay muchos momentos en que nos hemos encerrado, aislado y por supuesto que nos hemos equivocado. Por ejemplo, el miedo a los descubrimientos de la ciencia, el caso de Galileo Galilei, el miedo al modernismo, al racionalismo, al evolucionismo e incluso el miedo a la interpretación de la Biblia. A Dios gracias, el Concilio Vaticano II eliminó muchos de estos miedos, tal vez hoy aparecen otros, porque no es fácil que la sociedad acoja la propuesta de evangelio, entonces nos encerramos y no llevamos a cabo lo que nos pidió el Maestro, sean sal de la tierra y luz del mundo. ¿Por qué los discípulos de Jesús tienen miedo? La razón es porque aún no han tenido una experiencia del encuentro con el resucitado. Y nuestros miedos también tienen el mismo origen. Falta la luz del resucitado que ilumina cada momento y cada decisión de nuestra vida. El Evangelio de hoy nos dice que, no obstante el miedo de los discípulos de Jesús, Él está en medio de ellos. No se dice que Jesús apareció en medio de ellos, que se deja ver por un instante y luego desaparece. No, sino que está, se utiliza el verbo histemi en griego. Se trata de una presencia que permanece en la comunidad de los discípulos y por supuesto que perdura en el tiempo. Por tanto, Él está presente en nuestra iglesia. Se trata de tomar conciencia de que el resucitado vive con nosotros. San Juan utiliza un verbo especial para decir que Jesús se ha dejado ver de los discípulos. Utiliza el verbo jorao en griego, que se trata de un ver con los ojos de la fe, con los ojos del corazón, ver más allá de lo que se puede ver con los ojos físicos. Recordemos que la Magdalena ha visto el sepulcro vacío con blepo, que significa ver físicamente. Luego Pedro, cuando entra al sepulcro, contempla, y aquí se utiliza el verbo theoreo. Y finalmente el discípulo al que Jesús amaba vio con los ojos de la fe y creyó, y aquí se utiliza entonces el verbo jorao, el mismo que aparece hoy. Es decir, con esta manera de ver se puede ver lo invisible. Según San Juan, los discípulos han visto aquello que con los ojos materiales no se puede verificar. Ven al resucitado y es con una mirada de fe y con una mirada de amor. Experimentan una presencia que supera las limitaciones del espacio y del tiempo, así como el resucitado está presente hoy en medio de nosotros. ¿Qué es lo que ven estos discípulos? Escuchemos lo que dice el texto. Después de decir esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió:
Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. El saludo de Jesús para sus discípulos es paz a ustedes, y luego les muestra las manos y el costado. No se trata de una prueba para demostrar su presencia corporal en medio de ellos. Desafortunadamente, nosotros pensamos que Jesús en el momento de la resurrección sale de la tumba en forma corporal con el cuerpo que él tenía antes en vida, porque así lo representa el arte. Este no es el sentido de la resurrección. Resucitar no es volver a este mundo, sino entrar definitivamente en el mundo de Dios. Es que si Jesús hubiese vuelto con su cuerpo corporal a este mundo, naturalmente que tendría que volver a morir y pues ahí sí no se hablaría de resurrección. No, Él entró en el mundo de Dios donde entramos también todos nosotros. Jesús muestra su identidad con las manos y el costado. Naturalmente que a una persona no se le reconoce por las manos o el costado, sino cuando muestra su rostro. Las manos indican las acciones, las obras que una persona realiza. Jesús muestra su identidad con sus obras. Y en las manos de Jesús hay que reconocer y contemplar las manos de Dios. En el Antiguo Testamento progresivamente se revela el rostro de Dios y de sus manos. Manos que hacen bien, pero también que se le atribuyen castigos. Por ejemplo, Dios extiende su mano sobre Egipto y aparecen las plagas. Y también la amenaza de uno de los hermanos macabeos antes de morir, dice al soberano: tú que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Y en la carta a los hebreos encontramos una expresión que refleja el lenguaje de los rabinos, que asusta: terrible caer en las manos del Dios vivo. Los evangelios nos dicen que las multitudes se maravillan por las obras realizadas por las manos de Jesús. Él extiende la mano, acaricia y cura al leproso. Acoge a los niños en sus brazos e impone las manos sobre ellos. Lava sus manos, lavan los pies a los discípulos. Son manos que sirven por puro amor, pero estas manos fueron clavadas en una cruz, es decir, fueron bloqueadas porque quienes querían perpetuar el mundo antiguo, el de las tinieblas, unas manos que destruyen, hacen guerra, cometen violencias, unas manos que no hacen lo de las manos de Jesús, que es donar, entregarse totalmente a sus hermanos. La identidad de Jesús está en sus manos, pero también en su costado, de donde salen sangre y agua. La sangre en la cultura judía significa la vida. De este modo se evidencia que Jesús ha entregado su vida por amor. Por su parte, el agua representa a la vida nueva, la vida del Espíritu, el DNA que nos ha sido donado. Cuando los discípulos ven esta identidad del resucitado, se alegran porque ven al Señor. La tristeza nace cuando se piensa que el don de la vida de Jesús entregada en una cruz es un fracaso. Ellos experimentan un inmenso gozo porque el amor por su Maestro no ha sido cancelado con la muerte, porque toda obra de amor permanece para siempre. Ahora, el resucitado invita a sus discípulos a salir del encierro, a superar el miedo y los envía en misión nuevamente. Ellos tendrán que mostrar al mundo sus manos y su costado, es decir, sus obras y la vida nueva en el Espíritu. Manos que construyen vida y no obras de muerte, manos de paz y no de violencia. La iglesia existe para hacer presente y visible las manos del Señor, para hacer obras de amor y mostrar al mundo las obras de las manos de Jesús. Ciertamente son innumerables las obras que desarrolla hoy la iglesia de manera silenciosa, en el campo de la educación, la salud, de las adicciones,
tiene obras con la niñez, la juventud, los adultos, los ancianos, comparte el alimento con los más necesitados, etc. Tantas personas hoy en la iglesia entregan su vida en el servicio a los más necesitados. Esto no es teoría. Podemos ver las manos de Jesús vivo, presente hoy en nuestro mundo por medio de la iglesia. Jesús comparte su espíritu a los discípulos para que ellos puedan realizar sus obras. Y aquí el evangelista utiliza el verbo emfisao, que significa soplar dentro de ellos. Es un verbo que aparece solamente 3 veces en la Biblia. Lo encontramos en el libro del Génesis, cuando Dios ha creado al hombre y ha soplado dentro de él para que tenga vida, su hálito de vida. Aparece también en el libro de Ezequiel, cuando Dios sopla su aliento de vida sobre los huesos secos que estaban dispersos en un valle y ellos recobran vida. Y finalmente aquí en nuestro texto, ahora comprendemos entonces el significado que el evangelista quiere dar. Aquí hay una nueva creación, es decir, un hombre nuevo en el que habita el espíritu del resucitado. Jesús dice a sus discípulos: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. A partir de este texto, el Concilio de Trento dice que Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, es decir, había dado poder a los discípulos para perdonar los pecados. Sin lugar a duda que el sacramento de la reconciliación es un don precioso, porque por medio de él recuperamos la vida de gracia que se cancela o se opaca por el pecado. Pero las palabras de Jesús tienen un significado mucho más profundo y mucho más amplio. El evangelista utiliza aquí el verbo fiemi, que significa, más que perdonar, cancelar, hacer desaparecer el mundo injusto, donde se utilizan las manos para hacer el mal. Entonces, los discípulos han recibido el Espíritu y tienen la misión de cancelar, hacer desaparecer el mundo antiguo, el mundo de las tinieblas. En otras palabras, Jesús ha dado una enorme responsabilidad a la comunidad cristiana. Y si en ella no viene eliminado el pecado, es que los discípulos no se dejan guiar por el Espíritu del resucitado. En este caso, el pecado quedaría retenido, es decir, permanece en el corazón del hombre, en la comunidad, y así se perpetúa el mundo antiguo, no el mundo nuevo propuesto por Jesús. Esta ha sido la manifestación del Señor a los discípulos reunidos en el cenáculo la tarde de Pascua. Pero ese día no estaba Tomás con ellos, y el texto continúa. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos decían: «Hemos visto al Señor». Él replicó: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré». Los personajes que aparecen en el Evangelio de Juan son reales, pero a su vez ellos se convierten en un símbolo de una manera distinta de cómo se relacionan con Jesús. Tomás se convierte en símbolo de quienes tienen dificultades para creer y buscan pruebas racionales, verificables de la resurrección. Todos los evangelistas concuerdan en que los discípulos tuvieron dificultades para creer inmediatamente en la resurrección de Jesús. Marcos nos dice que cuando Jesús se aparece a los 11, les echa en cara su incredulidad y también su dureza de corazón. Cuando Jesús se encuentra con sus discípulos en el Evangelio de Mateo, se dice que todavía algunos de ellos dudaban. En Lucas, Jesús les dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Esto quiere decir que no solamente a Tomás le ha costado trabajo creer en el resucitado. Recordemos que Juan escribe el Evangelio hacia el año 90, por tanto Tomás ya estaba muerto. Juan escoge la figura de Tomás no para desacreditarlo ni para echarle en cara su incredulidad, sino porque se convierte en el símbolo del discípulo que experimenta fatiga para creer en la resurrección, que pide razones verificables para creer.
Notemos que cuando el evangelista presenta a Tomás, insiste mucho en el sobrenombre. Se llama Dídimo. Dídimo significa gemelo. ¿Gemelo de quién? Es gemelo de todo discípulo que tiene dificultades para aceptar la resurrección de Jesús. Nosotros somos gemelos de Tomás. Pero hay que aclarar algo. Tomás se ha alejado de la comunidad de los discípulos, pero no es gemelo de quienes abandonan la iglesia y se van despreciando a los demás porque ellos se creen los verdaderos discípulos de Jesús y se sienten superiores a los demás, no. Tampoco Tomás es gemelo de quien se escandaliza por lo que acontece en la comunidad cristiana, entonces se aleja, abraza el ateísmo o escoge otra religión. Tomás no ha elegido su propio camino, sino que él vuelve con quienes había seguido a Jesús. 8 días después lo encontramos reunido con su comunidad. Tomás es gemelo de quien sufre amargura por ciertos acontecimientos que pueden pasar en la comunidad cristiana, pero reflexiona y permanece en ella. También es gemelo de quien cree en el mundo nuevo y se entrega al servicio de sus hermanos, como los catequistas, misioneros, las personas que hacen presente las acciones de Jesús en la caridad, etc. Tomás es gemelo de quien tiene un momento de dificultad y luego vuelve a su comunidad porque sabe que allí está presente el resucitado y así se mantiene la unidad y se comparte en la construcción del mundo nuevo. Los 10 discípulos insistían a Tomás que ellos habían visto al resucitado. Sin embargo, él pide tener otro tipo de pruebas para creer, como sucede también con nosotros. Pero esto no es posible porque se trata de una experiencia que no pertenece a nuestro mundo, sino al mundo de Dios. Es que la experiencia de Dios tal vez la podemos hacer individualmente, aisladamente, encerrados en una habitación, pero la experiencia con el resucitado solamente es posible en la comunidad que se reúne cada domingo en el día del Señor. Escuchemos ahora cómo el evangelista nos cuenta la experiencia pascual de Tomás en el día del Señor. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas, estando en medio les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en Él. 8 días después hace referencia al domingo, el día del Señor, cuando Jesús se presenta en medio de ellos y repite las mismas palabras: la paz esté con ustedes. Este es el saludo que escuchamos nosotros cada domingo de parte del sacerdote que preside la celebración eucarística. Notemos que 8 días después, cuando Tomás está presente, Jesús saluda a sus discípulos sin reprocharles su incredulidad, sin echarles en cara absolutamente nada por haberlo abandonado. Es bien interesante. También nosotros en el día del Señor nos presentamos delante de Él con nuestras debilidades y fragilidades y no recibimos ningún reproche. El saludo siempre será: la paz esté con ustedes. Cuando Jesús pide a Tomás: toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado, no es un reproche, sino el cumplimiento de un deseo que él tenía. Se trata de la invitación que nos hace Jesús en el día del Señor para contemplar sus manos y su costado, para que viendo las obras que han realizado esas manos, que han construido vida por amor, nosotros también al salir de la Eucaristía continuemos realizando su obra, para mostrarle al mundo que sus manos son nuestras manos. También es una invitación a mantener nuestros ojos fijos en su costado que ha derramado sangre, es decir, que ha donado su vida. En la Eucaristía Jesús se presenta como pan, es decir, nos permite ver su historia en el signo del pan, trigo molido que se hace alimento de vida.
San Juan nos invita a realizar el gesto de Tomás, tocar esas manos y contemplar ese costado para hacer presente a Cristo. Ahora Tomás, quien tenía dificultad para creer, ahora hace la profesión de fe más hermosa de la historia: Señor mío y Dios mío. Es muy importante tener en cuenta el contexto histórico en el que se hace esta profesión de fe. El imperio está bajo el gobierno del emperador Domiciano, que quería ser adorado como el Señor y Dios del imperio. Todos sus edictos y órdenes estaban formuladas diciendo: Domiciano, Señor nuestro Dios, ordena que, y Tomás proclama: Señor mío y Dios mío. De esta manera, el punto de referencia del discípulo de Jesús no es el emperador, que en el libro del Apocalipsis se compara con la imagen de la bestia, que representa el poder, el dominio, el mundo antiguo, el mundo de las tinieblas. Ahora el cristiano pone al centro de su culto a nuestro Señor y a nuestro Dios, aquel cuyas manos han construido vida por amor y solamente por amor, y contempla aquel costado que nos hace comprender el sentido de donar la vida. Nosotros en la celebración eucarística hemos adoptado las palabras de Tomás para el momento de la elevación del cuerpo y de la sangre de Cristo. La comunidad exclama a una sola voz: Señor mío y Dios mío. Así se reconoce la presencia del resucitado en medio de la asamblea litúrgica. Después de Pascua, el Señor proclama una bella bienaventuranza: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y el apóstol Pedro en su primera carta se dirige a su comunidad diciendo: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Les deseo felices Pascuas y feliz domingo.